Hola jóvenes, vamos a dar inicio a la lección número 3 de la unidad número 5, la cual tiene por nombre funciones trigonométricas. El primer contenido va a tratar de las razones trigonométricas de cualquier ángulo y entre paréntesis observamos que nos dice que este contenido básicamente es un repaso. ¿Por qué nos dice que es un repaso? Nos dice que es un repaso porque las razones trigonométricas es un contenido que ustedes ya visualizaron en primer año, específicamente también en la unidad número 5 de primer año. Únicamente que ya miraban las razones trigonométricas para la resolución de triángulos rectángulos, pero miraban 6 razones trigonométricas. En este momento, nosotros únicamente vamos a trabajar con 3 de ellas, que son las primeras 3 y son, digamos, las principales porque a partir de ellas surgen las otras 3 y las otras 3 básicamente son el recíproco de las primeras 3. Así que vamos a trabajar únicamente con seno, coseno y con la tangente de un ángulo determinado. Así que vamos a leer el problema inicial y en el problema inicial nos dice lo siguiente. Se tiene la gráfica. Permítanme, nos dice, se tiene la gráfica del ángulo teta. Esto es un ángulo y le vamos a llamar teta, aunque ustedes ya lo saben, ¿verdad? Donde nos dice que cero, perdón, que O es el origen y que el segmento que va desde O hasta P es el lado terminal del ángulo teta dibujado en posición estándar. R nos dice que es la longitud del segmento que va desde O hasta P. Escribe las razones trigonométricas del ángulo teta. Bien, todo esto que nos dice el problema inicial lo tenemos representado acá en este esquemita. Y este esquemita nos dice que el lado inicial de ese ángulo es básicamente este que estoy marcando aquí en rojo y básicamente parte del eje X positivo. Es decir, que el lado inicial se encuentra en el eje X, que es el lado horizontal, ¿verdad? Luego, a partir de este lado, dice que se forma ese ángulo teta, ¿verdad? Y ese ángulo teta llega o tiene por fin el segmento que va desde O hasta P, donde digamos que este segmento básicamente finaliza o, o lleva la dirección acorde a estas coordenadas que tiene la forma que nosotros ya conocemos, ¿verdad? La forma en la que tiene un punto en el plano cartesiano que es X, Y. Además nos dice el problema que la longitud, o es decir, la distancia que va desde O hasta P está representada por la letra R. Entonces, nosotros aquí vamos a observar lo siguiente, que acá yo tengo este lado, que es el lado inicial de mi ángulo, y acá el segmento desde O hasta P es el lado terminal. Ahora bien, si yo trazo acá esta línea punteada, aquí lo que se me va a formar es un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Es por eso que nosotros podemos utilizar las razones trigonométricas para poder representar o para poder tal vez encontrar algún dato que necesitemos acerca de este ángulo, porque en él yo puedo formar un ángulo de 90 grados. Entonces, las razones trigonométricas tienen la característica o la utilidad de ellas es que mediante la aplicación de estas podemos resolver triángulos rectángulos, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar este hecho y vamos a recordar, aquí les he colocado una imagen para aquellos que tal vez no se acuerden de eso, vamos a realizar lo siguiente. Acá yo tengo mi ángulo de 90 grados. Voy a recordar aspectos básicos de un triángulo rectángulo. Mi triángulo rectángulo, yo le llamo triángulo rectángulo porque él contiene un ángulo de 90 grados o un ángulo recto y contiene dos ángulos agudos. Y todos estos ángulos internos suman un total de 180 grados. Ahora bien, otra característica
es que un triángulo rectángulo pues posee un lado que se le llama hipotenusa y la hipotenusa siempre cumple la característica de ser el lado que está de forma opuesta al ángulo de 90 grados. Es decir, cuando nosotros escuchamos de forma opuesta, pues hacemos referencia a lo que está enfrente o a lo que está de forma contraria respecto a un ángulo. En este caso, si este es mi ángulo de 90 grados, entonces el lado opuesto será ese, ¿verdad? Entonces, por ende, ese lado es mi hipotenusa. Ahora, otra característica es que en un triángulo rectángulo la hipotenusa siempre va a ser el lado más grande de ese triángulo. Ahora bien, por ejemplo, si yo estoy observando acá, digamos que aquí yo tengo mi ángulo teta. Respecto a este ángulo teta, habrá un lado que yo le llamaré lado opuesto y habrá un lado que yo le llamaré lado adyacente. Lado opuesto porque es el lado que está enfrente o el lado que está al contrario del ángulo que yo estoy observando. Lado adyacente porque cuando yo escucho la palabra adyacente, esa palabra hace referencia al lado más cercano. Entonces, el lado más cercano o el lado que está más próximo a ese ángulo teta, pues claramente es este que tenemos acá en color rosado, ¿verdad? Entonces, por eso le llamamos adyacente. Ahora, en base a esto, yo voy a definir mis razones trigonométricas. Ahora, acá la imagen me representa el ángulo con la letra A, pero yo lo voy a representar con el ángulo teta, porque así lo vamos a aprender en ese momento. Aunque hay muchas formas de llamar a los ángulos, pero así lo vamos a establecer nosotros. Ahora, se dice que el seno de teta es igual a tener el lado opuesto sobre la hipotenusa. Ahora, el coseno de teta es igual a tener el lado adyacente sobre la hipotenusa. La tangente de teta es básicamente tener el lado opuesto sobre el lado adyacente. Bien, estas razones trigonométricas ya están definidas, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que si de pronto se nos ha olvidado esto, es repasarlo, ¿verdad? Porque indiscutiblemente este contenido, ya sea de ángulos, en este momento estableciendo ángulos en un plano cartesiano, porque luego tenemos que ver también otros contenidos más adelante. Esto es la base. Es probable que le salga sobre ese contenido o sobre las resoluciones de ángulos rectángulos que se vio en primer año. Entonces, si ustedes ya olvidaron esas razones trigonométricas, pues aquí les he puesto esa imagen para que ustedes las puedan recortar, ¿verdad? Ahora bien. Ya habiendo recordado esto, nos vamos a ir a la solución de nuestro problema inicial. En el problema inicial, pues básicamente lo que nos está pidiendo es describir las razones trigonométricas del ángulo teta. Entonces, así como se los recordé acá con esta imagen, así las vamos a plantear aquí. Yo voy a observar que el lado en el que termina mi ángulo, pues, es en el punto P que tiene coordenadas X, Y. Ahora bien, eh, este, ya lo habíamos dicho, que este es mi lado inicial, ¿verdad? Y este es el que va en el eje X. Por ende, ese lado sería mi coordenada en el eje X, ¿verdad? Ahora, la parte que va desde acá hasta llegar a este punto P, o sea, de forma vertical, pues esa parte va a estar representada mediante mi coordenada en Y, lógicamente, ¿verdad? O sea, la parte horizontal yo la represento con la X, que es la que yo tengo acá en este punto. Y la parte vertical, pues yo claramente la tengo que representar con esa coordenada Y. Entonces, si yo quiero establecer mis razones trigonométricas respecto al ángulo teta, yo voy a recordar que para establecer esto, según esta imagen que les tengo yo acá, el seno de teta es igual a tener el lado opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, mi ángulo de 90 grados básicamente está acá. Y les dije que la hipotenusa siempre será el lado opuesto a ese ángulo de 90 grados. Es decir, este lado que tengo acá vendría siendo mi hipotenusa. Y se los voy a escribir aquí para que no se les olvide.
HIP, significa hipotenusa. Entonces, según este ángulo que yo tengo acá, el lado opuesto, entonces básicamente sería el siguiente. Ese sería mi lado opuesto, porque es el que tengo de forma contraria al ángulo de teta, ¿verdad? Ahora, el lado adyacente, entonces es el lado más cercano, entonces ese sería mi lado adyacente. Ahora bien, ya lo puedo establecer. El seno de teta debe de ser igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. El lado opuesto lo represento con la letra Y sobre la hipotenusa que está representada con la letra R. Ahora tengo que el coseno de teta debe de ser igual al lado adyacente sobre la hipotenusa y el lado adyacente lo estoy representando con la X. Ahora, la hipotenusa la represento con la R. Ahora tengo que la tangente de teta es igual a tener el lado opuesto sobre el lado adyacente y el lado opuesto lo represento con la y el lado adyacente yo lo represento con la X. Y ya he establecido mis razones trigonométricas en este ángulo de teta que me ha dado el problema inicial. Y ese problema, pues la solución llega hasta ahí. Solamente que de aquí en adelante necesito que ustedes recuerden muy bien esto, ¿verdad? Esas tres razones trigonométricas, que el seno de teta va a ser siempre igual a tener y sobre r. A r en algunos momentos lo vamos a ver representado como el segmento que va desde O hasta P. Y es lo mismo, ¿verdad? R, recordemos que es la longitud o la distancia que va desde O hasta P. Entonces, si yo lo coloco como R, o también lo puedo colocar como O, como el segmento que va desde O hasta P. Entonces puede aparecer de estas dos formas, ¿verdad? Pero es exactamente lo mismo. Entonces, el coseno de teta siempre va a ser igual a la coordenada que yo tenga en X sobre R y la tangente de teta siempre va a ser igual a tener la coordenada en Y sobre X. Bien, vamos a ver la conclusión de ese contenido. Nos dice lo siguiente. Las razones trigonométricas no dependen de la longitud del segmento o P. Significa que, por ejemplo, si yo aquí tuviese un punto que le puedo llamar P', X, Y, es decir, un segmento que va mucho más alto que el punto P que tengo acá. Y si de pronto tengo otra representación de esa altura, así como esta, significa que las razones trigonométricas para mí no van a variar, que siempre van a seguir siendo estas mismas independientemente qué tan alto, qué tan bajo esté mi punto o el lado terminal de ese ángulo, porque va a depender únicamente del ángulo de teta, porque independientemente si eso está más abajo o ese esté más arriba, el ángulo de teta siempre va a ser el mismo, ese no me está cambiando. Entonces, significa que ahí no habría ningún tipo de problemas. Mis razones trigonométricas siempre se van a mantener. Por lo mismo, que nos dice aquí en el numeral 2 que las razones trigonométricas dependen únicamente del ángulo de teta. Al ángulo de teta le corresponde un único valor de seno de teta, un único valor de coseno de teta y un único valor de tangente de teta. Y eso es lógico, ¿verdad? Porque como yo calculo el seno de teta, no es la misma forma en la que calculo el coseno de teta y así mismo para la tangente de teta, ¿verdad? Luego, digo que las razones trigonométricas seno de teta, coseno de teta y tangente de teta son funciones del ángulo teta. De ahora en adelante se llamarán funciones trigonométricas a las razones de seno, coseno y tangente. Bien, vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo uno y ya lo tengo la mayor parte, bueno, mejor dicho, todo ya escrito porque se lo voy a explicar. Y para minimizar el tiempo del video, entonces ya lo tengo escrito. Veamos, aquí nos dice el ejemplo, calcula las funciones trigonométricas del ángulo teta a partir del punto P, X, Y.
Bien, acá ya no me está diciendo que escriba las razones trigonométricas, ¿verdad? Respecto al ángulo de teta. No, me está diciendo que calcule las razones, es decir, que encuentre ya valores numéricos. Acá solamente tenemos la representación, es decir, la formulita, es decir, que seno es igual a y sobre r. Aquí no. O sea, aparte de recordar la formulita, yo tengo que escribir a lo que equivale, ¿verdad? Cada una de esas variables que en ella me aparecen. Ahora, entonces, lo primero que yo voy a hacer es calcular el valor de R, o que es lo mismo decir el segmento que va desde P hasta O. Bien, veamos. Lo que yo tengo que hacer es calcular este segmento que va desde P hasta O. ¿Por qué? Dijimos que este segmento es lo que a mí me representa la hipotenusa. Entonces, si ustedes se fijan, yo aquí conozco el valor de X, conozco el valor de Y, pero no conozco el valor de R. Y en las formulitas para yo poder establecer mis razones trigonométricas necesito conocer el valor de R, ¿verdad? Entonces, el valor de R yo lo voy a encontrar con esta formulita que tengo por acá, con esta. Digo que R es igual a tener el segmento que va desde P hasta O, y esto, encontrar este valor, va a ser igual a tener la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Esta es una formulita del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que a lo mejor no lo recuerdo muy bien, pero esta es la formulita que vamos a utilizar. En el libro de mate no se las colocan porque suponen que ustedes se recuerdan de esta formulita, pero yo se las he colocado acá. Entonces, vamos a calcular el valor de R, pues esto va a ser igual a tener la raíz cuadrada de X al cuadrado. Pero ¿quién es X? X es 1, entonces voy a tener 1 al cuadrado más Y al cuadrado, pero ¿quién es Y? Y es la raíz cuadrada de 3, entonces voy a tener raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Luego voy a simplificar y voy a tener que 1 al cuadrado, pues eso es 1, más la raíz cuadrada de 3 elevada al cuadrado, pues eso me causa de que se me vaya esa raíz con ese cuadrado y simplemente me quede 3. Ahora la raíz cuadrada de quién? De 1 más 3, eso es 4. Y yo sé que la raíz cuadrada de 4, pues básicamente es 2. Entonces significa que el valor de R es igual a 2. Ahora, yo ya fácilmente puedo ir a establecer mis razones trigonométricas porque yo ya sé quién es X, X es igual a 1, ya sé quién es Y es igual a la raíz cuadrada de 3, y ya sé quién es R, y R pues es igual a 2. Entonces yo sé que el seno de teta va a ser igual a tener Y sobre R. Entonces voy a tener básicamente la raíz cuadrada de 3 entre 2. Ahora el coseno de teta es igual a tener X entre R. Entonces eso es igual a tener 1 entre 2. La tangente de teta yo sé que es igual a tener Y entre X. Como Y es raíz cuadrada de 3, entonces le escribo sobre el valor de X, que es 1. Entonces tener raíz cuadrada de 3 entre 1 es básicamente raíz cuadrada de 3, y ya he finalizado mi ejercicio. Entonces, ¿de qué va esto? En el problema inicial lo que hicimos fue establecer o saber nosotros de dónde es que surgen esas razones trigonométricas, ¿verdad? Luego, en el ejemplo, ya nos pedía calcular con valores reales, ¿verdad? Cada una de estas razones trigonométricas. Entonces, básicamente lo primero que ustedes tienen que observar es quién va a ser X y quién va a ser Y en las coordenadas que me dan, ¿verdad? Luego, con ese valor, yo aplico la formulita de Pitágoras y obtengo el valor de la distancia que va desde O hasta P, o de P hasta O, como ustedes lo quieran ver, que básicamente se trata de la hipotenusa, y por eso pues utilizo esa formulita. Luego de obtener eso, pues ya estoy lista para determinar cuáles son mis razones trigonométricas, y ya así doy por finalizado el ejemplo de esta clase, ¿verdad? Luego ustedes van a tener acá el siguiente problema que van a resolver. Le pueden poner pausa al video y pues va lo mismo. Van a calcular las funciones trigonométricas del ángulo teta a partir del punto P, X, Y. Y aquí tienen el punto. El punto para ustedes será menos 4, raíz cuadrada de 5. Ya saben, acá de estas coordenadas tienen que primero ver
quién será X, quién será Y, y así empiezan a calcular ya el valor de R, o mejor dicho, la distancia que hay desde O hasta P, con la formulita que les he dado acá. Y luego ya pueden calcular las razones trigonométricas. Cualquier duda, pues me la hacen saber, chicos.